Gracias a todos ustedes. Yo voy a tomarme 1 minuto y medio para presentarme y contar la historia de este libro en ausencia de Fede y poner un poco de contexto de qué se trata este encuentro hoy. Mi nombre es Raquel Franco, yo soy la coordinadora de publicaciones de la Universidad Kennedy. Federico en nuestra institución llevaba adelante la maestría en Derecho Penal y en Justicia Internacional y además un proyecto que era muy importante para él, que era el Observatorio Social Republicano. Estábamos trabajando en unas publicaciones del observatorio cuando empeoró su enfermedad y se quedó en su casa concentrando su energía en lo que más le importaba. Y bueno, a raíz de eso, el 10 de agosto me mandó un mail con los archivos de Politeia, diciéndome que era el libro, que había logrado terminarlo y que tenía la firme convicción de que la universidad lo publicase. Confieso que no lo leí inmediatamente, sino después de las PASO y después de que Federico había fallecido. Y la lectura, como seguramente nos pasó a todos, me impactó, me dejó atravesada el tono, la urgencia, la pertinencia de los temas que tocaba, el valor que tenía su mirada, y sentí que me había quedado entre las manos con algo que era necesario para todos. Así que lo fui a ver a Javier García Palacios, el presidente de la universidad, a quien le agradezco muchísimo la energía, los recursos, el tiempo y la admiración que puso al servicio de este proyecto para que publicásemos el libro lo antes posible. Tenía que ser este año, tenía que ser lo más pronto posible, todos teníamos que leerlo. Javier, por supuesto, no me costó mucho convencerlo, dijo que sí, fuimos a ver a Ivonne, la esposa de Federico, a Juan Delgado, el hijo mayor de Fede, y a nuestros grandes socios en esto, que son los editores de las ediciones Godot, que nos permitieron hacer este libro hermoso, que muchos de ustedes tienen entre las manos, en un tiempo récord, y además darle la difusión y el espacio en la esfera pública que el libro merece y necesita, para que este sea una verdadera intervención cultural, que es lo que todos los que ya leímos el libro sentimos que necesita ser. Bueno, hasta que llegué entonces yo, esta es la razón por la cual estamos todos acá. María y Alejandro, que no necesitan presentación, les agradecemos muchísimo que estén acá, que nos acompañen a dialogar sobre el presente con la voz de Federico todavía acá entre nosotros. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, gracias a todos por venir. Se aprecia muchísimo. Les voy a confesar, estoy un poquito nervioso. Nunca hablé con tanta gente. Pues espero que me puedan tolerar. Gracias, también le quiero extender el agradecimiento a la Universidad Kennedy, a la editorial Godot, a Raquel por el laburo de edición, que lo hicimos un poco a las apuradas, como bien dijo, y en tiempo récord, lo cual también nos parece un gesto muy lindo y muy valioso. A María y a Ale por venir, por sumarse a esto, que yo sé que tiene una gran relación con mi viejo y que compartían muchas de las preocupaciones que espero que si leen el libro les interesen a ustedes también. Yo no les quiero quitar mucho tiempo a ellos, que son las personas que queremos escuchar todos, pero como yo escribí el prólogo del libro, ahí básicamente cuento un poco lo que sucedió en el transcurso de la escritura. Yo no fui editor, pero sí un poco un interlocutor. Comparto con mis hermanos y mi vieja también muchos de los temas, el interés por los temas que están explicados, que están desarrollados, que están problematizados en este libro. Y tuve el honor de que me eligiera junto a mis hermanos y a mi vieja como ese grupo de personas con el cual muchas de las discusiones en cenas y almuerzos y cervezas y mates se trasladaron a un libro. Yo tuve el honor de ser uno de los primeros lectores. Es un libro que está pensado hace mucho tiempo. Yo básicamente les quiero contar cómo surgió esta idea. Es un libro que, si bien se publica ahora, es así como un poco en el libro se menciona que
es el análisis del fin de un ciclo político, que es el que nos viene atravesando hace por lo menos 20 años. Es un libro que se empieza a pensar hace 4 años, en un contexto muy particular, que me parece que vale la pena mencionarlo. Se empezó a pensar en España, particularmente en Girona, o Girona, así si algún catalán me escucha no me insulta. Se empezó a pensar allá en un contexto muy particular, que es que yo me fui a estudiar un posgrado afuera y coincidió con que mi viejo encontró la posibilidad de irse 3 meses a hacer una estancia de investigación, que no fue un timing no fue para nada casual el timing, sino que era un contexto muy complejo para toda la Argentina, para las instituciones democráticas y en particular, junto a otras, para mi familia, en especial para él. Fue una especie de salida que encontró, unos 3 meses de estar allá y empezar a pensar estos temas que eran los que se imponían en la agenda política, cultural y de debate en la vida cotidiana, que era qué pasa con las instituciones democráticas, qué pasa con este sistema que es el mejor, el más eficiente para solucionar nuestros problemas, con la democracia que se come, se vive y se educa, pero que nos demuestra a diario un deterioro constante, unas cifras de pobreza alarmantes. Entonces, fue un libro que se charló durante muchas tardes caminando por las calles de la ciudad vieja de Girona y que también estaba inmerso en un contexto latinoamericano muy importante. Fue los tiempos del golpe de Estado en Bolivia, de las revueltas en Ecuador, de las elecciones presidenciales en Argentina, las que salió triunfador Alberto Fernández, la fórmula Fernández, menciona Macri y Michetti, Macri y Pichetto. Y bueno, me parece que es importante recordar ese contexto en el cual surge, porque es un punto quizás nodal en donde comenzaron a sentirse con mucha más presencia algunos de los problemas que se vienen arrastrando, como bien señala el libro, desde por lo menos la última dictadura cívico-militar, que son un disciplinamiento a sangre y fuego de esta sociedad argentina muy politizada, muy movilizada, con unos clivajes muy marcados de ideológicos, políticos, de clase, que con 40 años de políticas de desfinanciamiento del Estado y de, digamos, pérdida de derechos sustantivos de las mayorías, nos arrojan esta realidad que ahora nos duele bastante. Quería comentar un poco ese contexto porque me parece que es la mejor forma de situar este libro, no solo como la última obra de una persona que quizás no soy imparcial, pero fue bastante relevante en los últimos años del debate público argentino. Y solamente, última cosa, y los dejo a Ale y a María que continúen con esta charla. Creo que si yo tuviese que resaltar un punto en particular de este libro que me gustaría que quienes lo lean presten atención, es en la convicción profunda que lo atraviesa de que solamente con la convicción, el compromiso ciudadano y compromiso de cada uno de nosotros en hacernos cargo de esta situación, que si bien es cierto que podemos endilgarle muchas culpas a distintas plantillas de élites políticas, económicas y sociales que nos han gobernado en los últimos 40 años, solamente haciendo y retomando el legado de la Constitución Nacional y de los ideales de la democracia y la República Democrática, que son lisa y llanamente la libertad, la igualdad y la fraternidad, es que podemos salir de este pozo en el que nos encontramos, y que solamente en el accionar cotidiano y de cada uno de nosotros, en el espacio en que nos sentamos más cómodos, en la familia, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, donde sea, en el club de barrio, empecemos a pensar estos temas. La verdad que me parece que el único legado que vale la pena resaltar de la obra escrita y en vida y laboral y cultural de mi viejo es hacernos cargo de los problemas que tenemos y ser lo suficientemente responsables y democráticos para abordarlos con la responsabilidad y la convicción de que solamente con más y más y más democracia vamos a mejorar. Nada, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, hubo que insistirle a Juan. Quiero decir que le pedimos con Ale que se sumara a esta presentación. Nos parecía importante que estuviese Juan acá con nosotros, que es politólogo también. Justo mañana es el Día del Politólogo, en honor justamente de la fecha de la muerte de mi viejo, y lo menciono no para hablar de mí, sino porque este libro de Federico está muy atravesado por gran parte de la obra de mi viejo. Entonces me pasó, y por esto me había mencionado Ivonne, que ella quería que estuviera, entre otras cosas, pues además yo a Federico lo conocí, como Ale, y como un montón de colegas que estamos acá, lo hemos admirado muchísimo como funcionario público y su profunda convicción republicana, y realmente de vocación de servicio, y era un tipo, era un distinto, ¿no? Alguien que no tenía ningún cinismo, y creo que eso además está muy claro en todo el libro, porque es un libro muy loco de leer ahora, seguramente Ale te pasó lo mismo, porque es un libro escrito pre-Milei y parece que le habla al presente de una manera muy impactante, y uno podía pensar de Federico, por el diagnóstico que tiene, que es un diagnóstico muy duro respecto de la democracia liberal y lo que la democracia liberal ha sido capaz de producir y de no producir y de, en realidad, reforzar y estancar las desigualdades y no darlas vuelta. Pero es un libro tremendamente optimista, o sea, él tiene un poco lo que decía Juan también, finalmente un llamado muy grande a que hay una solución probable. Y empieza con una metáfora que podría haberla, digamos, porque hay sí, hay mucho de Milei. Él dice, bueno, en la sociedad tenemos dos opciones, podemos tomar la pastilla azul o la pastilla roja, y si tomamos la pastilla azul seguimos haciendo siempre lo mismo. Y es una invitación el libro a tomar la pastilla roja, pero la pastilla roja no es la pastilla de la que estamos hablando ahora, precisamente, sino que él hace un análisis acerca de dónde estaría la pastilla roja. Y tiene algo que para mí es extraordinario para este momento, cuando habla de la libertad y el momento en el cual post-Revolución Francesa se escinde la idea de la fraternidad, la igualdad, de la libertad, y cómo la democracia en realidad impone una idea de la libertad que está desprendida de las otras, y es una libertad individual que nos genera los problemas serios de la democracia liberal en términos de la incapacidad que tiene para revertir situaciones de injusticia, etcétera, y para tener básicamente una sociedad mejor. Y ahí seguramente Ale va a hablar, porque pensé que iba a estar Ale cuando leí algunos de los tramos del libro respecto a cómo consolida el poder económico, o sea, cuál es la libertad, hasta dónde se puede intervenir, y vamos, y está también la discusión de los cortes de calle y si eso está dentro de las libertades o no que uno puede tomar, pero básicamente cómo todo el sistema reafirma las desigualdades. Y si Fede estuviese acá, yo estaría discutiéndole, porque creo que él era tan optimista que cree mucho en la dimensión republicana. Él dice, o sea, que la solución no está en digamos, nuestras democracias y los sistemas como el nuestro son sistemas en los que conviven los sistemas democráticos que emanan de la libertad popular con la república, que viven en una tensión, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la división de poderes, y sobre todo un poder que no proviene de la elección popular solo mediatizadamente a través del proceso de selección, en el que sí intervienen los otros dos poderes, que es el poder judicial. Y yo creo que la formación judicial, y probablemente su vocación y su amor y su pasión por lo que hacía como fiscal, claro, su mirada está muy puesta en que la solución a todo esto viene del lado de la República y de hacer valer la dimensión republicana de esta tensión para revertir un poco este sistema que él ve y advierte que puede producir, y empieza a advertir y habla del surgimiento de las nuevas derechas en Europa incluso, y advierte esto como un riesgo de que la pastilla roja viniera por ese lado y no precisamente por el lado en el cual Federico piensa a lo largo de todo el libro, lo que tiene que ver con en algunos momentos, yo en realidad por ahí, porque lo leo en la clave de ahora, pero su lectura acerca del significado de la palabra libertad y cómo convive con las otras palabras e idearios de un sistema democrático, liberal, republicano como el nuestro, ¿no? Y habla de la casta y habla de cómo hay un problema porque las élites finalmente se autodan aquel sistema que da como resultado un status quo, que no es tan distinto a un diagnóstico que escuchamos, solo que la solución y el contenido y el sentido que Federico le da es radicalmente distinto. Y así todo,
en un contexto muy pesimista, donde él advierte todos los problemas, la decadencia, la recurrencia a las crisis argentinas, el pesimismo, etcétera, etcétera. Bueno, él plantea que hay una salida posible y eso es muy lindo de leer porque alguien que era tan crítico y tan profundamente digamos, realista respecto de su realidad y de la imposibilidad de cambiar el sistema desde adentro, pues alguien que lo ejercía cotidianamente y convivía con esas limitaciones. Y creo que eso es lo que hizo que nunca fuese cínico, porque creo que si uno llega a un momento desde ciertos lugares en los que cree que de todas maneras ya nada puede cambiar, es quizás el punto de partida para ser cínico. Y creo que eso me hizo pensar mucho en el trabajo de Federico como fiscal. Mientras leía el libro, como que conversaba y trataba como decir, claro, porque daba la sensación de ser alguien pesimista, medio sombrío, como muy, con unos diagnósticos bastante, como, bueno, bastante realistas por sobre todas las cosas, pero muy de una descripción muy absoluta del estado de las cosas, que me habían hecho pensar que era mucho más pesimista de lo que descubro a Federico en el libro, y sobre todo porque además es alguien que se sienta a pensar la solución, ¿no? Yo lo había escuchado muchas veces con Cata Delía hablando acerca del diagnóstico, ¿no? Acerca del Poder Judicial, un pensador que salió del espacio, no solamente ejercía con mucha responsabilidad su trabajo cotidiano como fiscal en cada una de las causas en las que enfrentó y se frustró muchas veces poderes fácticos, poderes y apoderosos, sino que además se tomaba el trabajo de problematizarlo, de pensarlo, de dar esta discusión también tratando de tener un debate académico profundo respecto del malestar, las causas del malestar y la probabilidad de cambio. Y a mí creo que de nuevo, quizás su formación jurídica sobre todo, hace que lo haga pensar que la pastilla roja, no sé qué pensaría hoy con a esta pastilla roja que acabamos de tragar como sociedad respecto pero es muy interesante. Realmente se lee como un texto que interpela el presente y en un momento muy anterior a que esto realmente estuviese ocurriendo, pero de verdad creo que no solamente es el legado de alguien o su último libro, de quienes seguramente todos los que estamos acá han querido, respetado y valorado y quieren homenajear, sino que sinceramente creo que es un texto que discute mucho con la realidad actual, que le interpela y que es un texto muy valioso para pensar el día de hoy y muy anticipatorio. También habla de alguien que estaba pensando y advirtiendo el problema con la urgencia que ese problema realmente tenía. De nuevo, un optimista, porque no creo que esta sea la pastilla roja en la que Fede estaba pensando, pero bueno, acá estamos, ¿no? Hola, ahí está. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar acá. Les estoy agradecido a Ivonne, a Tomás, a Justo y a Juan. Estoy más en contacto con Tomás por mensajes, pero bueno, la oportunidad de estar acá en este momento de homenaje y de amor y también de política, profundamente política, en el sentido profundo que él le asigna en el libro, es un verdadero privilegio y un honor. Estoy también cruzado por la bronca que a muchos nos cruza en este momento, por lo que pudimos haber hecho con estos 40 años de democracia y por lo que creo que hemos hecho, no por el resultado de una elección, sino por todo lo que condujo a ese resultado. En este salón, estoy casi seguro que presentaron, por ejemplo, el programa de obras PPP, el famoso programa de obras públicas a la chilena. Hace muy pocos años, un programa que fracasó estrepitosamente, no se pudo hacer ni un kilómetro de ruta, y que ahora volvemos a ver como en ese loop
esa rueda de hámster en la cual nuestra democracia parece estar atrapada. Yo lo conocí a Federico como fiscal primero, fue amor a primera vista porque me pareció un cuerpo extraño ahí en ese lugar horroroso que es Comodoro Pi, discúlpenme los que trajinen sus pasillos cotidianamente. Me fascinó de inmediato, así como me ha pasado con otros lugares que recorrí como periodista y así como me repugnaba más a medida que más lo conocía, más me fascinaba ese lugar. Y Federico era la puerta de entrada. Yo ni siquiera sabía que podía entrar sin pedir permiso a Comodoro Pi y empecé a hacerlo para ir a verlo a él y así, se me abrieron puertas que hasta ese momento yo como economista y periodista de economía no había recorrido. Lo conocí a él investigando el crimen de Once y inmediatamente digo que fue amor a primera vista porque un amigo del Banco Río en ese momento me avisa que los siriglianos habían comprado dólares con plata de los subsidios. Se lo cuento, él me dice, pero eso ameritaría que abramos una causa conexa, lo hace. Yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer, tampoco tenía ninguna expectativa de que nada bueno saliera de ese edificio, ni una condena a los siriglianos, ni nada, porque para mí está asociado a lo contrario a la justicia, ese lugar. Y por eso me resultó tan fascinante la figura suya y por eso grité como un gol cuando llegaron las condenas, incluso a pesar de que no fueron las que merecían los perpetradores de ese crimen social. Él en los dictámenes después seguimos intercambiando sobre deuda, sobre las causas que quedaban pendientes del megacanje, sobre las causas que se fueron abriendo en el ciclo de hiperendeudamiento macrista. Y en todos los casos él se daba el lujo de citar a Spinoza, a Hegel, a Gramsci. Y yo decía, ¿qué hace este chabón? Y lo que hacía era política. Y intervenía culturalmente, como decía Juan, a través de su trabajo como funcionario público, que es algo también fascinante, que nos puede enseñar un montón en tiempos de chatura, de inmediatez, de impaciencia, de superficialidad. Que esté toda esta gente acá es una reivindicación de eso también, de la pastilla roja. Para mí, él era un demócrata radical en el sentido europeo de la palabra radical, discúlpenme también los radicales presentes, un hombre que buceaba profundo en el sentido de la palabra democracia para interpelarla y para hacerla entrar en contradicción, para mostrar qué incompleta que estaba en su funcionamiento y para que sientan vergüenza también los que la malversan. Y para mí, y esto me hago 100% cargo por las veces que nos juntamos a charlar en el Varela Varelita, por las lecturas que me acercó, por las veces me hizo hacer unos Zoom con unos catalanes que habían conocido ahí en el exilio breve ese, que eran muy, muy interesantes también. Y ahí me parece que él era, y lo tiro como para que lo discutamos si quieren incluso después, un socialista en el sentido que le damos los que creemos que la democracia no es compatible con el capitalismo. Él no lo dice abiertamente, pero en toda su obra y en este libro en particular, yo creo que esa discusión, por lo menos como idea, todo el tiempo en tensión, está presente. Y por eso fue amor a primera vista también, porque yo cuando empecé en los medios de comunicación, nadie en los medios decía esto. Ahora sí, hay alguno que quizás lo dice, pocos, porque rápidamente te expulsa el sistema, y nadie hay en los tribunales que diga las cosas sobre la democracia que decía y que dice en este libro Federico. Que efectivamente es, como dice María, un arma arrojadiza, es una herramienta de intervención para lo que viene, para la disputa que viene, que va a ser muy encarnizada,
y que me parece nos va a servir como manual. Dice, creo, al final en el epílogo alguien que nos dejó ese manual. Y quiero leerles algunos cachitos nada más, porque la verdad que no lo puedo decir mejor que él. Él dice, cuando se acepta la división del mundo social en dos partes, se cristalizan los cimientos de las sociedades desiguales, porque los aspectos privados aparecen sustraídos a la discusión de los ciudadanos, pese a que, irónicamente, solo los ciudadanos son protagonistas de la vida política en la sociedad. Es tiempo de plantear con más rigurosidad la concepción científica de la política, que integra los contenidos de la pastilla azul. Esta concepción reserva la política a las élites, bajo una racionalidad del saber. Una consecuencia de esa perspectiva es tremenda en términos democráticos. El ejercicio de la soberanía queda recortado a los que saben. Los que no saben solo pueden elegir. ¿Les suena de hace un par de semanas? Y en esa elección termina prácticamente su poder político. Yo estoy embroncado en parte porque me siento parte de un statu quo intelectual que no supo salir de esa encerrona. Que no supo porque no pudo tampoco, ¿no? Porque no pudo la dirigencia. La democracia en clave de pastilla azul, de ese conservadurismo del que hablaba María, es entendida como un procedimiento que organiza la circulación de élites en el ejercicio del poder. Y ahí, cuando leo esto, pienso inmediatamente en la casta, obvio, que se acostumbraron a una circulación excluyente, incluso en la grieta, Y no la ven, ¿eh? Lo prueba Alberto Fernández diciéndole a María que la fiesta de Olivos fue un after después de laburar un montón, pero sin admitir el daño que causó a la palabra presidencial la propia violación de un pedido que todos acompañábamos en la pandemia. O Zanini, por no hacer distinciones en la crítica, Zanini diciéndome a mí en la tele que Berbisky hizo bien en ponerse la vacuna antes, porque se la merecía, porque era como una parte de una especie de nomenclatura, no sé. Dice Delgado, la democracia pensada como horizonte de llegada no tiene límite. Si la pensamos en clave republicana, es algo mucho más profundo que un conjunto de normas de procedimiento, ya que atraviesa esta dureza y la humaniza al dotarlas de política. Los textos constitucionales nos declaran a todos ciudadanos formalmente libres e iguales. Esto es maravilloso como punto de partida, porque todos somos sujetos de derecho desde el nacimiento. El desafío es que eso se convierta en algo universalmente realizable. Yo no soy politólogo, estas lecturas a mí me movilizan mucho porque parto de la lucha de clases como marco de análisis y todo esto me resultan artificios que fue formando después la democracia burguesa para autojustificarse. Pero Federico me obliga a discutir conmigo mismo. Y además se anticipa, como dice María, de una manera abrumadora, ¿no? Casi sobrehumana, el viva la libertad carajo. Porque el viva la libertad carajo es una expresión tan abyecta, que remite malversando a la idea de libertad desde lo castrense. Yo iba, discúlpenme la autorreferencia, pero me atravesó este libro, ¿eh? Me impactó muchísimo y estoy seguro que a todos ustedes les va a pasar lo mismo, seguro. Íbamos de chicos con mi viejo, que laburaba de médico en el ejército, a un hotel de obra social. Y había un comedor donde no podían entrar los niños, para que no pase eso, para que no haya un niño hablando, una niña, que es amor también, y alegría y futuro. Y de repente hicimos ruido en algún momento, y un milico nos dijo, déjense de joder, carajo. Nunca nadie me había hablado así. Me dejó marcado ese tono castrense y esa palabra espantosa al final, con tono de orden, y la volví a escuchar recién ahora hace poco, atada a la palabra libertad. No en boca del presidente electo, sino en boca de uno que se pasó de barco justo a destiempo
y un pelado que lo tendrán, ahora es una figura de recontra reparto, otro economista del montón de los ajustadores, empezó a decir viva la libertad carajo, con ese tono castrense espantoso, abyecto, que a mí me da miedo físico, me remite a ese milico. Y dice Delgado, el hecho de sustraer actividades privadas de la deliberación pública y dejarlas libres de interferencia institucional consagra la libertad del más fuerte, lo que decía María. El liberalismo es una forma de diseñar las sociedades sustrayendo las cosas comunes de la deliberación pública. ¿Escucharon? El liberalismo es una forma de diseñar las sociedades sustrayendo las cosas comunes de la deliberación pública. Así, el Estado queda limitado a las funciones de impartir justicia, garantizar la seguridad y hacer las leyes, sin inmiscuirse en el bienestar general, que se convierte en una carga individual que no le compete a nadie más que al sujeto. Pregunto esto yo tomándome de lo que me dicen mis mayores, tipos a los que he entrevistado, que ahora tienen 60 y pico, 70 y pico, que cuentan que antes de la dictadura los escandalizaba el 5% de pobreza que había, o el 3% o 5% de desempleo. Y que por eso tomaban las armas para transformar la sociedad con una revolución. ¿Por qué el hambre es privado ahora? ¿Qué hicimos para que eso no sea asunto de todos? Si no es algo privado cuando lo vemos en persona. Si nos interpela el que se está cagando de hambre enfrente, ¿por qué no pasa eso a nivel social? ¿Qué hicimos para que eso fuera así? ¿Cuándo empezó a hacernos indiferente la anestesia social ante la desdicha del otro? Responde Delgado, no respondo yo. Responde Delgado. El liberalismo logró algo fascinante. Aún afirmando el principio de la soberanía popular, sustrajo a las mayorías la posibilidad de diseñar y participar en el régimen político en el que se desarrolla su vida. Y lo hizo invocando la libertad. De la mano de esa sustracción, también separó el destino de las personas del destino de la sociedad. De este modo se volvió parte del sentido común de nuestra época, algo extraño hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la pastilla roja todavía era más común. Hemos naturalizado, y escuchen esto porque es apoteótico, hemos naturalizado que es factible tener una buena vida en el marco de una sociedad que en su conjunto vive mal. ¿Cómo no iba a ganar Milei? ¿Cómo no iba a ganar? En la página 208 habla de algo tremendo también, que es la rebeldía. Yo no creo, con un colega tuyo, María Stefanoni, a quien yo admiro mucho, pero no creo que la rebeldía se haya vuelto derecha. Igual, él lo dice entre signos de pregunta. Sí. Pero ya la pregunta me hincha un poco las pelotas. Dice Delgado, rebelarse no es una posibilidad real. Es meramente nominal, porque la vida es demasiado dura. En Argentina, los hechos de 2001 no fueron iniciados por los sectores más vulnerables, cuyo número había aumentado exponencialmente durante los años 90. Los sectores urbanos encendieron los motores de la rebeldía popular cuando el Estado se metió con sus ahorros. La rebeldía, entendida como enojo ante una situación injusta, si se traduce en acciones políticas, tiene la capacidad de espabilar, es decir, sacudir el estado de adormecimiento o de irracionalidad en el que se sostienen los hábitos o, si se quiere, la alienación. El que me hizo ver a mí que esta rebeldía también nació en los barrios populares es César González, mi amigo César González, cineasta, poeta, teórico y también analista de la realidad. Acaba de publicar su autobiografía, que no puedo dejar de recomendarles, también un arma arrojadiza, también impresionante libro. Un Ken Loach del conurbano, César, con quien me enorgullezco de haber laburado, porque no solo me ayudó a hacer una película, un documental, sino que además me ayudó a verlo. Yo no había visto lo que había pasado mientras nosotros estábamos tirando piedras en Diagonal Norte en diciembre de 2001.
por ejemplo, en la Villa Carlos Gardel, donde vivía él. No había visto las pick-ups de la bonaerense con itacas tirándole al bulto desde la parte de atrás del acoplado para que los pobres se quedaran en su barrio y no fueran a donde nosotros estábamos tirando piedras contra la policía, contra el ajuste y contra los caballos que pisaban a las madres de Plaza de Mayo. Y me lo hizo ver y lo vi. Y ahora sé que esa rebeldía, como dice Delgado, no es una posibilidad real, pero de repente emerge. De repente emerge, en determinados contextos sociales emerge. Y cierro con esta, que es todo de tremenda actualidad, tremenda. ¿No? Hoy no podía elegir párrafos para leer al aire, porque eran todos espectaculares. Cita a François Dubet y dice: además de la dimensión propiamente material del resentimiento, dada por la crisis del derecho a la existencia, también tiene una que se relaciona con el reconocimiento social. Y piensen en esto, y piensen en clave César González, en clave el pibe chorro, excluido no solo de la ciudadanía y de la comida, sino también de ser alguien, que busca ser alguien en la zapatilla, que tiene derecho a la zapatilla también. La situación de vulnerabilidad extrema deriva la sensación de estar excluido de la sociedad, fractura los lazos sociales, pero esta misma degradación de las sociedades y las condiciones de extrema vulnerabilidad generan resentimientos capaces de impugnar, a veces caótica y desordenadamente, los regímenes políticos. En otras palabras, y acá está el optimismo del que hablaba María, hay rendijas para imaginar situaciones de cambio social, un cambio cuyo primer paso sea disputar, escuchen, disputar el lenguaje, reapropiarlo y bloquear la capacidad del neoliberalismo y de los sustitutos funcionales del fascismo de absorber significados que percibe amenazantes y obtener de ellos su propio combustible. Federico Delgado, señoras, señores, gracias por estar acá. Abrimos un ratito a las preguntas. A mí me queda algo que quisiera pedirle a Juan, por favor, que cuente a la gran mayoría aquí que todavía no leyó el libro, que es ¿qué es la pastilla azul y la pastilla roja? ¿Qué es esa metáfora con la que Fede inicia el libro? Bueno, la pastilla azul y la pastilla roja en realidad es una metáfora que sale de la película Matrix. Yo particularmente no la vi la película. Pero sí, justamente por el libro de Pablo Stefanoni, conocí la metáfora de la pastilla azul y la pastilla roja, al mismo tiempo que la empezaba a trabajar mi viejo en el libro. La pastilla azul y la pastilla roja básicamente es la posibilidad de elegir seguir viviendo las cosas como las vivimos ahora. En este caso, situarlo en Argentina sería vivir un país con estos niveles de pobreza, de inseguridad, de angustia, de incertidumbre y de violencia. Y la pastilla roja es la posibilidad de aceptar la capacidad que tenemos todos, en tanto ciudadanos y en tanto miembros de esta sociedad, de crear otra cosa. Él cita un libro muy interesante que es de un escritor español, catalán mejor dicho. Cita dos escritores catalanes que quiero mencionar. Uno es Antoni Domenech, que se los recomiendo muchísimo, El eclipse de la fraternidad en particular, y otro es Joaquín Miras. En particular, les quiero mencionar a este segundo, que hace mucho énfasis en la capacidad que tiene una sociedad de autocrearse. Nosotros asiduamente perdemos el norte y aceptamos las cosas como son, aceptamos que tenemos que delegar nuestro poder, aceptamos que la soberanía reside en, como mencionaban María y Ale,
en votar cada 2 años, que no es poco, que nos costó mucho conseguirlo, pero que no se limita a eso. La capacidad de autocrearnos apunta a, y de tomar la pastilla roja en este caso, apunta a encontrarnos en el espacio público, en publicitar, hacer público muchas de las cosas que 40 años de neoliberalismo y de desregulación de las cosas que con mucho trabajo y movilización y mucho laburo de mucha gente, muchísima gente, se había logrado regular, que son básicamente los espacios donde la ley y la intervención del Estado no llega, que son el lugar de trabajo, las actividades económicas, el hogar. El feminismo en ese sentido ha sido una cuestión fundamental para pensar cómo hay que civilizar y democratizar también el espacio privado, y que la pastilla roja básicamente apela a eso, a que reconozcamos nuestra capacidad como ciudadanos de no solo votar cada 2 años, sino desde el lugar en el que estamos. Somos en todo caso todos funcionarios de la sociedad, no somos funcionarios públicos todos, pero somos todos funcionarios de la sociedad, somos todos responsables de cómo se construye y cómo se destruye, algunos con más, otros con menos. Claramente acá no hay nadie directamente responsable por ninguna deuda externa ni nada por el estilo, que tampoco ayuda. Pero creo que la pastilla roja y la pastilla azul es una metáfora que busca una figura simple para empujarnos a pensar las cosas que tenemos que cambiar y que recordar que la soberanía reside en el pueblo y son los representantes que delegan, son el pueblo que delegan sus representantes la capacidad de gobernar los asuntos comunes, y que la política no es solamente militar en un partido político, una agrupación política, ni en la universidad, ni en un sindicato. La política es hacernos cargo de los asuntos comunes y encontrar la forma de solucionarlos de forma colectiva y democrática. Básicamente eso. Perdón, estaba pensando, a medida que charlaban en algo que tenía que ver con Federico como fiscal, que creo que fue una de sus grandes frustraciones, nunca lo hablé con Cata, pero quizás sí, que tuvo que ver, de acuerdo, no sé, con la causa de López. A él le tocó la primera investigación de la causa de José López, el hombre de los bolsos, y no había encontrado manera de entrarle al enriquecimiento ilícito de López. Y cuando aparecieron los bolsos, muchos fueron, como sin conocer el trabajo de Federico, la trayectoria, a apuntar al fiscal que había absuelto, a que no había podido investigar. No es que lo llegó a absolver, sino que la causa no avanzó en su momento por enriquecimiento ilícito porque no encontró la manera. Claro, después se vuelve todo muy fácil en términos de la figura del enriquecimiento ilícito, que como acá todos deben saber, invierte la carga de la prueba, como el hombre nunca pudo explicar de dónde había sacado 2 millones de dólares, no hacía falta nada de prueba, sino simplemente preguntarle porque era incompatible totalmente con sus declaraciones juradas de bienes. Y fue un momento frustrante para Federico, porque era muy injusto que le cayera a Federico la idea de que había sido un fiscal que no había hecho bien su trabajo, porque todos los que lo conocimos ir contra el poder, incluso sometiéndose a situaciones, me acuerdo con la causa de Time Rap y Stinfale, que se metió con pescados muy gordos, en terrenos muy complicados, incluso en lo personal, que son situaciones donde te arriesgas a cosas mucho más pesadas. Y él siempre estuvo ahí poniéndole el cuerpo, como decía Ale, pensándolo en lo sirigliano inmediatamente, digamos, pensando siempre un poco en el pescado gordo también, ¿no? De las historias, y buscando el poder económico en muchos casos. Creo que el libro ese es quizás el costado más pesimista que tiene, cuando él encuentra los límites, pero yo no sé si llega a ser anticapitalista, no sentí eso. Sí el modelo liberal, pero no sé, me parece pero sí cuando encontraba esos límites del poder económico, ¿no? Y creo que fue como una situación de sinsabor la causa de López para Fede en ese términos de que cuando aparece la llevó adelante en 3 minutos. Digo, cuando la pudo avanzar, la resolvió inmediatamente. Pero la idea de que él encontraba esos límites todo el tiempo, ¿no? Y cómo era alguien que volvía a intentar, y con la siguiente causa lo volvía a intentar, y con la siguiente causa lo volvía a intentar con las mismas ganas, aunque muchas veces se encontró con situaciones muy ingratas en el proceso. Y creo que esta era una de las que a mí más me parecía, porque me parecía una injusticia fenomenal, que justamente alguien con un fiscal con la vocación de Fede quedara como el tipo que no había investigado a López. Bueno, no
no fue así, es el poder, ese poder económico y esas dificultades, y que volviera a intentarlo y que de nuevo, que repensar a mí. Yo quería leer esta oración nomás que tiene que ver con, me voy a copiar de Ale, pero la tenía marcada, no soy tan prolija con Ale como Ale, que no lo traje en la compu, pero es esto de lo que les quería contar de la cuestión napoleónica, ¿no? Cuando él plantea, dice, me gusta situar la grieta en la separación de dos palabras que hasta fines del siglo XIX parecían inseparables, la igualdad y la libertad, ¿no? Entonces dice, en efecto, al separar la igualdad de la libertad, los sectores sociales que no logran gozar del derecho a la existencia y los medios para conseguirla, tienen una libertad solo nominalmente reconocida, porque no pueden tomar decisiones de manera autónoma. Él sitúa esta grieta, esta ruptura, hace muchísimo dice, la reacción napoleónica a la Revolución Francesa separó la libertad de la igualdad. De ese modo, volvió letra muerta a la fraternidad. ¿No? Juan, tengo una inquietud con tu padre. Él te contaba si soñaba y si le quedó algún sueño por cumplir. Qué pregunta. No me contaba si soñaba. No sé si hablamos mucho de lo que soñamos en general. Pero sí sé que su sueño era haber jugado el Roland Garros como jugador de tenis profesional. Claro, cuando se dio cuenta que no pudo, se dedicó a ser fiscal. Por suerte. Pero no, diría que su sueño hubiese sido una vida un poco más tranquila. Los últimos años fueron bastante intensos. Creo que eso es de público conocimiento. Pero en el fondo la realidad es que el sueño está un poco plasmado en el libro. Es el de conseguir una sociedad realmente justa. Y yo también tengo una frase anotada, pero que no es de él, sino que él la cita, que es que los derechos naturales, que básicamente son los derechos con los que uno nace, que uno tiene, digo, por la sola condición de ser humano. Básicamente los derechos humanos, que eran es el lenguaje con el cual se estructuraron las sociedades modernas, un consenso alrededor de lo que nosotros somos y lo que no se le puede prescribir a nadie. Él cita una frase de Francisco de Vitoria, creo, no me quiero equivocar, que son los derechos naturales están inscriptos en el corazón de los hombres. Me parece que es una frase que nos llama mucho a defenderlos, y cuando pensamos que los derechos humanos hay uno que es el principal y es el que habilita a los demás, es el derecho a la existencia, que es el que justamente está en jaque en muchas sociedades, en la Argentina en particular, cuando hay 40% de personas bajo la línea de pobreza y más de la mitad de los niños que están también debajo de ese umbral. Me parece que cuando una sociedad llega a ese nivel de tolerancia con respecto a la desigualdad es cuando empiezan a crujir sus principales consensos, y yo creo que su único y más grande sueño, más allá de jugar en Roland Garros, era una sociedad en la que esos temas no estén fuera de discusión. Vamos a hacerlo. ¿Querés? ¿Qué tal? Bueno, gracias. Venía hoy de grabar un programa con un espinosista, tal vez el más importante del país, y mientras conversaba con él pensaba además de que sabía que iba a venir acá, pensaba en Federico porque siempre me llamó la atención su interés por Spinoza, un pensador holandés, ¿no?, que pensó en tiempos muy oscuros. Por eso también pensaba que esta época es una época que nos hace revisar el siglo XVII. Spinoza repiensa la política a partir del linchamiento de los hermanos de Witt, que eran dos republicanos partidarios de la libertad, digamos, ¿no?, entendida como la entiende cierta tradición republicana. La libertad que no puede ser separada de los derechos, de esto que decía Juan recién, de los derechos naturales. Spinoza piensa el derecho natural, ¿no? La libertad sin derechos es una aberración
que nace en el seno del neoliberalismo hace 50 años y que hoy la vemos expresada, digamos, en una facción política, digamos, ¿no? La libertad sin derechos. La libertad sin derechos es el sinónimo del privilegio. Es decir, es libre solamente aquel que tiene condiciones materiales para poder desplegarse a costa de los demás, digamos, ¿no? Y por lo tanto es extraña esa idea de libertad. Con Federico, todas las veces que tuve, digamos, la gracia de poder conversar y incluso de grabar alguna cosa y etcétera, siempre la libertad la pensábamos como una producción común. La libertad de una persona no termina donde empieza la libertad del otro, como nos decían las tías y las abuelas, con perdón de las tías y las abuelas, sino que la libertad se produce con los demás. Porque la libertad no tiene que ver con tener más poder, sino con poder más. Es decir, y la libertad como una coproducción tiene que ver con poder más. Y a mí me impresionaba cómo Federico, desde ese lugar, que como decía Alejandro, es un lugar tan opaco, digamos, para muchos de nosotros, un lugar donde se cuecen bocados que ni siquiera conocemos, que desde ese lugar el fiscal anómalo pudiera pensar en Spinoza y pudiera pensar en la libertad y pudiera pensar en la República no como una máquina procedimental, sino en la República como una participación activa en la decisión sobre los asuntos comunes. Como una participación activa en la decisión sobre los asuntos comunes. Bueno, siempre me quedó dando vueltas esa idea con Federico, la libertad como una producción común. Por eso decía el espinosista hoy, Spinoza no piensa en la libertad porque nacemos presos de pasiones, nacemos presos de un lenguaje, presos de un sistema, presos de vínculos. Accedemos a la libertad. Tal vez no exista la libertad, tal vez exista la liberación. Y en ese sentido yo sí creo que Federico, no sé si era anticapitalista, pero un republicano de izquierda como mínimo. A mí me pasa una cosa muy curiosa hoy, porque yo el 24 de septiembre del 2020 defendí una tesis de doctorado en sociales que se titulaba Del esbozo de democracia en Spinoza a las críticas contemporáneas. Y en la dedicatoria estaban María, Ale y el fiscal Delgado. Así que para mí es reencontrarme con gente a la cual dediqué esta tesis. Acabo de recibir, justamente con estas demoras que tiene la UBA, acabo de recibir el diploma hace 2 o 3 días. Pero realmente me congratula, sobre todo, recordar que lo dediqué a estas 3 personas. Lamentablemente una de ellas no está presente. Pero creo que la referencia a Spinoza fue justamente uno de mis jurados, Diego Tatián, que está publicando en estos días otro libro sobre Spinoza. Y la referencia a Spinoza es ineludible, porque Spinoza es el primer filósofo que habla claramente de la posibilidad de la democracia y muere en el momento que está escribiendo el capítulo de la democracia. Bueno, ya como tenemos que ir cerrando, creo que le vamos a dejar la última palabra a Juan, ¿no? Simplemente, de verdad, es un honor. Gracias, Ivonne, a toda la familia, porque es un honor poder hablar de Federico. Creo que a nadie le va a hacer más falta a Federico que a su familia, a sus seres queridos, pero a todos nos va a hacer falta Federico, especialmente en los tiempos que vienen. Y de verdad, lean este libro porque tiene una actualidad pasmosa, es impresionante. Así que gracias. Gracias, yo también. Dale, Juan. Bueno, nuevamente le agradezco a la Universidad Kennedy, a la editorial Godot, por el trabajo, a Raquel, a Ale, a María, a mi familia y a todos los que vinieron. Y nada más, les recomiendo muchísimo que lo lean, no solo porque sea mi viejo, creo que se vienen tiempos difíciles para
todos, y que este libro, con que sirva para que discutamos algunos de los puntos que se van a poner en discusión en los próximos 4 años, va a haber cumplido su cometido. Así que bueno, muchas gracias por venir a todos y adiós.